Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer del verso 34 al 36. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, bendiga su santa palabra. Quiero leer también otra versión. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Otra versión dice: cuídense, no sea que por el vicio, las borracheras y todas las preocupaciones de esta vida se les endurezca el corazón. Otra versión dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Más o menos hay muchas versiones, pero por lo menos algunos. Vamos a repetir nuestro versículo, la primera parte del verso 34. Mirad también por vosotros mismos. Mirad también por vosotros mismos. Esta es una cosa importante, de mirarnos a nosotros mismos primeramente. Porque muchas veces nosotros queremos mirar a otros, le criticamos a otro, murmuramos de otro, dictamos sentencia de otro, y el mal está en nosotros muchas veces. ¿Cómo es posible que podemos ver lo que está mal en otras personas y no ver lo que está mal en nosotros? Por eso dice: mirad también por vosotros mismos. En otra palabra, deja de estar echando la culpa de tus problemas a otros. Mirad por vosotros mismos, preocúpate por ti primeramente, por ti mismo. Entonces, qué completo es la palabra. Muchas veces, como dije, nosotros queremos mirar por otro, pero a veces no nos miramos a nosotros. Primeramente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No os afanéis, también dice la última parte de nuestro verso 34. Los afanes, y dice nuestra versión, los afanes de esta vida. En Mateo 6 nosotros encontramos: no os afanéis por el vestido, por la comida, por el día de mañana, dice, no os afanéis. Y cuando nosotros vemos una persona afanada, podemos ver a una persona que está desconectada con Dios. Tenemos que conectarnos con las cosas de arriba, con el Señor que está a la diestra de Dios. Y la cura para el afán, dice Pablo en Filipenses 4:6, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. La cura para el afán es la oración. Entonces, vamos a repetir nuestro verso 34 del capítulo 21 de Lucas. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida, dice. Así vemos entonces, si nosotros somos influenciados por el mundo, y esto puede estorbar y dañar nuestras vidas espirituales, debemos estar vigilantes, no estar desprevenidos, porque la venida del Señor está cerca, dice. Encontramos aquí la glotonerías, embriaguez, dice, y de los afanes de esta vida. La glotonería, ya sabemos lo que significa, ¿verdad? De estar, uno que tiene apetito, hambre. Y la embriaguez, sabemos que habla de uno que está ebrio, borracho. Entonces, glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida.
Esto habla de exceso también, la glotonería habla de exceso de los placeres, de las cosas de este mundo. Puede llegar a arruinar nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros empezamos estas tres cosas, glotonería, embriaguez y afanes, empezamos a perder el apetito espiritual. Nos descuidamos porque nos ocupamos en otra cosa, nos descuidamos de las cosas del Señor y perdemos el apetito espiritual. Y llegamos al grado que la anemia espiritual domina nuestras vidas. Encontramos nosotros muchas veces en los evangelios mismos de estar preparados porque el Señor Jesucristo va a venir a la hora que nosotros no pensamos, dice. Jesús muchas veces dijo, velad, velad. Pablo dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, gracias al Señor por su palabra que es completa. Mirad por vosotros mismos, de ser vigilante. Vamos a repetir nuestro verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. Esta palabra carguen significa estar sobrecargado, atribulado o vencido. La glotonería abre también la puerta al libertinaje. Nosotros encontramos a Moisés, quiero decir Noé, se embriagó en una ocasión. Vamos a leer en el capítulo 9 de Génesis, versos 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. También vamos a leer en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, verso 25 también. Capítulo 25 del primer libro de Samuel, verso 25 dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal significa insensato. Y él se estaba emborrachando cuando le expulsaron a los siervos de David. Vamos a leer el verso 36 del mismo capítulo 25 del primer libro de Samuel. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Estaba embriagándose, dice Nabal. Vamos a leer también el capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense los corintios. Por eso nosotros cuando participamos en la cena del Señor hacemos así un vasito chiquitito, ¿verdad? Se nota que en los corintios hacemos a lo mejor así un vaso grande. Empezaron a celebrar la cena del Señor. No como símbolo, ¿verdad? Y algunos se embriagaron, dice. Así entonces los afanes, los problemas, las luchas, las dificultades, y aquí encontramos la glotonería, la embriaguez, ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Podemos leer en el capítulo 4 de Marcos, versos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es lo que vamos a tocar más. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. La glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Nosotros, por ejemplo, vivimos acá en nuestro país en un tiempo de más abundancia.
Yo me acuerdo hace muchos años que la mayoría de los hermanos viajábamos en colectivo. Nuestro país mismo era más pobre. Cuando nosotros éramos más jóvenes, yo por ejemplo mucho tiempo terminaba el culto, me iba a mi casa y leía con vela. Yo vivía un tiempo en un barrio nuevo así donde no había todavía la corriente eléctrica, y yo digo que antes nosotros aprovechábamos mejor nuestro tiempo, y ahora la gente vive, los hermanos mismos están mejor, estamos mejores materialmente, y estas cosas muchas veces nos roban, ahogan la palabra. No hay mucha dedicación a la lectura, a la oración. Como dije, pocas personas o sea que hoy día podemos decir, pocas personas experimentan una falta de necesidades esenciales. Nosotros, por ejemplo, hoy día podemos llamar en nuestra casa, pedir comida, pedir cosas, viene un delivery y trae nuestra propia puerta. Hay muchas comodidades. A esto se le llama la gratificación inmediata. Y podemos decir, hay más bendición material, pero hay un lado oscuro. Y los países más ricos nosotros no estamos en contra de esa prosperidad, pero tenemos que ver que muchas veces estas cosas ahogan la palabra. Vamos a tocar un poco más. Nosotros, por ejemplo, no pensamos, por ejemplo, en el origen de los alimentos, cómo se cultivan, cómo se crean los alimentos. Compramos nomás, sin ningún problema. Uno puede ir a comer en McDonald's, en muchos lugares, ¿verdad? Hay lugares de patio de comida, hay restaurantes. Entonces, la glotonería, por ejemplo, significa una relación desordenada con las cosas materiales. Ser glotón no es solo comer mucho. No estamos hablando solamente de comer mucho, sino de cosas materiales. Tiempo, dinero, alimento, tecnología. Vivimos, por ejemplo, que la gente cada rato está controlando sus redes sociales, su WhatsApp. Está pendiente en estas cosas. En vez de que nosotros controlemos, nos controlan a nosotros. Y muchas veces somos adictos a la tecnología. El apóstol Pablo dice que vamos a leer en el capítulo 3 de Filipenses, el verso 19. Filipenses 3, verso 19. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros, como dije, la glotonería de comida, tiempo, recurso, no nos satisface esas cosas. Podemos comer postre también, mirar hora y hora en internet, en YouTube, pero no nos satisface. Hay un hambre más profundo que solamente las cosas de Dios pueden satisfacer. Como dije, nosotros vivimos un tiempo que la gente desperdicia mucho. Estamos en un tiempo que la gente dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a leer ese versículo en la profecía de Isaías, capítulo 22. Isaías 22, 12 en adelante. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta es la costumbre del mundo, podemos decir. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La risa, la diversión, esta es la costumbre de nuestro día.
Y esto pasa también inclusive en la iglesia. La iglesia mismo a veces organizan eso. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y algunos pueden decir que no hay malo, nada, no es malo esa cosa. Y vamos a pensar un poco. Vamos a ir mirando más. Es malo porque roba nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de lectura. No hay más lectura suficiente de la palabra de Dios entre los santos mismos. Y los creyentes no sienten más. Porque si uno no lee mucho y no ora mucho, no siente la presencia de Dios. No va a sentir la presencia de Dios. Y va a escuchar una predicación, podemos decir, que no tiene la unción y no va a poder discernir porque él o ella no siente la presencia de Dios. Y va a ser engañado por cualquier doctrina. Vamos a leer en el capítulo 27 de Génesis, verso 27 al 29. Génesis 27, verso 27 al 29. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aquí vemos la bendición de Jacob. Jacob habla de la nueva creación. Encontramos también en este libro de Génesis la bendición de Esaú, pero esta es la bendición de Jacob. Jacob, como dije, representa la nueva creación. Dice, Dios te dé del rocío del cielo. Esta es la bendición de arriba. Pero después dice, la grosura de la tierra. El verso 28, la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Nosotros nos gozamos cuando un hermano es bendecido. Más todavía si un hermano es generoso, da su diezmo, ayuda a la obra, más nos gozamos, ¿verdad? Pero hay un peligro. ¿Qué es el peligro? Porque cuanto más es bendecido el cristiano a veces, cuanto más están en necesidad, descuida las cosas espirituales. Porque no todos los creyentes llegan a ser maduros, crecidos, que las cosas materiales no le influyen más. Puede llegar un creyente a ser muy bendecido, pero no le perjudica más esas bendiciones porque ya llegó a madurar. Pero muchas veces la prosperidad es la peor cosa para el pueblo de Dios. Porque cuanto más es bendecido, se independiza de Dios. Ora menos, lee menos. Entonces, en ese sentido, el creyente pierde bendiciones. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Así como encontramos en el capítulo 5 de Efesios, aprovechando bien el tiempo. Pero como dije, somos muy bendecidos y a veces, como dije, se organiza la comida, la cena en el mismo, termina el culto y los santos empiezan a hacer una farra, una cena y mañana no se va a levantar para orar. Se va a levantar a hora pena, toda bala para ir a su trabajo, no va a orar más mañana. En vez de ese tiempo de aprovechar para la lectura, se dedican en estas cosas. Glotonería, embriaguez, afanes también. Y no tienen más tiempo para orar, para leer. Por eso digo yo, antes, cuando nosotros éramos acá en nuestro país mismo menos bendecidos materialmente, aprovechamos más nuestro tiempo. Orábamos más, leíamos más, y no había celular. No podíamos empezar a ver nuestro internet, no había eso. Aprovechábamos más. Y este tiene influencia sobre los predicadores también. Sobre todo tiene influencia esta cosa. Entonces a veces los predicadores a toda bala vienen a agarrar y no puede, ¿qué hora estudió? No estudia más. No ora más. Y entonces, como dije, estamos en tiempos muy difíciles. Nuestros corazones no se carguen de glotonerías. Vamos a leer en Proverbios capítulo 20, el verso 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,
y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Capítulo 23 también de Proverbios, versos 20 y 21. Proverbios 23, 20 y 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Comedores de carne, el bebedor y el comilón, dice. Y nosotros, cierto que tenemos que comer, ¿verdad? Pero no vivimos para comer, sino comemos para vivir. Y como dije, estas cosas muchas veces roban nuestro tiempo. Como dije, nuestro tiempo de lectura, de oración, nos dedicamos a esas cosas. Y vamos a donde que nos reunimos nosotros a comer, y por ahí ya va a venir otra cosa también. Vamos a chismear también. Va a haber chisme también allí. Vamos a leer también el capítulo 13 de Romanos, versos 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así encontramos esta porción también de Romanos. De la carne tiene mucho deseo. Y dice aquí nuestro versículo, no proveáis para los deseos de la carne. En este deseo de la carne hay muchas cosas. La carne pide esto, pide aquello, dame lo que quiero, tengo hambre. Y dice aquí, tenemos que negar a nuestra carne lo que pide. Tenemos que matar de hambre. No cedas a sus deseos. Y la carne pide muchas cosas. Quiere ver internet, allí hay muchas cosas para ver. Y una lista larga. Alguno puede decir deporte, noticias. Estas cosas alimentan la carne. Y si nosotros alimentamos la carne, dice la palabra que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermano, el Señor nos ayude a aprovechar nuestro tiempo. Aprovechar tiempo para la lectura, la oración. Y como dije, cuando nosotros pasamos tiempo en la lectura, vamos a sentir más la presencia de Dios. Cuando pasamos más tiempo en la oración, vamos a sentir más la presencia de Dios. Queremos sentir esa presencia de Dios. Así que, hermano, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Como dije, debemos aprovechar nuestro tiempo para, como dice el apóstol en Efesios 5, vamos a leer en Efesios 5, 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra aprovechar viene de la palabra griega exagorazo, que significa emplear útilmente, sacar utilidad al máximo de alguna cosa a cada momento oportuno. Dar buen uso significa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dije, especialmente para escudriñar la palabra. Tenemos que leer la palabra. No importa si algunos nos critican, la columna de un creyente es la palabra y la oración. Estas cosas son las que mueven todas las cosas. La oración y la palabra. Escudriñar las escrituras. Esta palabra escudriñar significa indagar, profundizar, buscar, estudiar con mucho cuidado. Así que la palabra sirve para consolar, es fuente de sabiduría, la palabra corrige, la palabra instruye, la palabra es completa, la palabra exhorta. Así que, hermano, tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Tenemos que comer, ¿verdad? Pero nosotros no podemos vivir constantemente, vivir para comer. Glotonerías, embriaguez y afanes. Sabemos que el afán en un sentido también podemos estudiar con afán, pero aquí está hablando del afán de este mundo, y el remedio para el afán es la oración. Cuando nosotros oramos suficientemente,
vamos a vencer el afán. Vamos a vencer la preocupación, la ansiedad. Esto es lo que también significa el afán. La preocupación. Vamos a echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación sobre el Señor. Entonces, por eso necesitamos orar. Y la preocupación también en un sentido es incredulidad. Hay muchas cosas que podemos decir acerca del afán. Tenemos que, hermano, vencer estas cosas de confiar en nuestro Dios. Como dije, podemos echar toda nuestra ansiedad. Entonces, hermano, tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Orando, llenándonos con el Espíritu Santo, congregándonos. Esta es también una cosa importante, el congregarnos. Como estuvimos meditando el domingo, nosotros todos nos necesitamos unos a otros. Ningún creyente puede vivir solo. Nosotros recibimos fuerza el uno del otro. Y tenemos que congregarnos. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo entonces para reunirnos, congregarnos y para servir también al Señor. Servir al Señor, así como dijo Josué, yo y mi casa, ustedes escojan, dice, a quién van a servir, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Así que, hermano, el Señor nos ayude a entender para aprovechar bien nuestro tiempo. Y primeramente, nosotros que predicamos, tenemos que leer. No podemos predicar si no estudiamos. Tenemos que leer muchísimo. Y yo siempre digo, a veces cuando está ya por empezar la reunión, el Señor me da más una porción. Tenemos que estar como Ruth, que se fue a recoger la gavilla. Estaba allí, si quedaba alguno para recoger. Detrás de los segadores andaba Ruth. En el libro de Ruth así. Y muchas veces yo veo los predicadores, va a predicar esta noche y anda por ahí chisteando. Anda tranquilamente contando chistes, riéndose por ahí. Yo no puedo predicar así, yo tengo que estudiar. Y a veces dicen, no me salió la predicación. ¿Cómo le va a salir si no estudia? Tiene que estudiar. Tiene que esperar al Espíritu Santo que le pueda dar más. Puede añadirle más. Así que, hermano, el Señor puede tocar nuestro corazón y aprovechar. No es malo ser bendecido materialmente. Yo no digo que es malo. Pero a veces estas cosas nos controlan a nosotros. Vamos a cenar y vamos a estudiar y vamos a hacer todo, pero no vivimos para estar de fiesta en fiesta. Y allí perdemos nuestro tiempo. Y como dije, a veces hay lugares que en la iglesia mismo se prepara esas cosas. Se queda ahí las 10, las 11, las 12 de la noche. Y al otro día no va a orar jamás. No va a tener tiempo para orar. Menos para leer. Y cuando no hay día de culto, mañana otra vez hay otro acontecimiento. Pasado mañana hay otro acontecimiento. No podemos andar así para estudiar la palabra. Como dije, tenemos que saber aprovechar nuestro tiempo. Y a veces hay hermanos que esto no entienden. Pero yo veo que es muy, como dije, no es malo. Hoy día tenemos vehículos, tenemos más medios. Está muy bien eso, pero que no nos robe esas cosas. Que no nos roben las preocupaciones, los afanes. Tenemos que orar y echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Para que podamos reposar y servir al Señor. El Señor va a bendecirnos. En vez de trabajar, 10 horas, podemos trabajar menos horas y el Señor va a bendecirnos más. Especialmente cuando uno trabaja por su cuenta. Yo digo, a veces, cuando uno está bajo patrón, a veces no puede, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos los que controlamos el horario, podemos confiar en el Señor. Y uno puede trabajar menos y el Señor va a bendecir más si oramos, ¿verdad? Si confiamos en el Señor. Así que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dejar aquí.